Pues bueno, estamos hablando de cómo crear marca personal, cómo desarrollarnos en la vida y cómo llegar a ser exitosos o felices. Habría que definir también qué es el éxito. Pero el eterno debate, me gustaría que me comentéis, vosotros que habéis trabajado con tantas y tantas personas, ya en cualquier área de la vida, ya sea a nivel profesional, una persona como yo que tiene que ser médico, una persona que tiene que ser divulgadora, una persona que tiene que ser entrenadora o coach y escritor como tú, Joan. Esto lo hemos hablado mucho, los tres lo hemos hablado mucho, el eterno debate de se nace con determinadas prestaciones, se hace, y hasta qué punto incluso nacer y ser consciente desde pequeños en muchas ocasiones, por elogios, etcétera, de que tengo unas grandes virtudes, por contra, a la larga, pueden ser un lastre para la persona. Y creo que en tiempos donde estaréis conmigo en que se están precipitando, creo, demasiado los tiempos en intentar alentar en los jóvenes o en personas, aunque no sean tan jóvenes, pero que tienen la ilusión de crear su startup, de ponerte inmediatamente a escribir, tienes ganas de ser médico y te quieres lanzar en las redes sociales y crear una marca de éxito. Creo que el no ser consciente de que las cosas se hacen con el tiempo genera poca tolerancia al fracaso. Ujú, Entonces, inmediatamente una persona tiene la tentación de decir inmediatamente, yo no valgo para esto. ujú, Entonces, explicadme vosotros, ¿vale? Este debate entre el nacer, el hacerse ujú, y cuando trabajáis con una persona, ¿cómo jugáis con esos dos baluartes? ujú. Empieza tú, Joan. Bueno, en mi caso, Empiezo. eh, ¿doy yo? Sí, 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 dale. sí, Vale, sí, sí. vale. En mi caso, a mí me encanta intentar primero descubrir cuál es la naturaleza y la esencia de la persona y en segundo lugar respetarla y permitir que aparezca. Y eso, la única forma que yo he encontrado de poder hacer eso es no hacer sentir juzgada a la otra persona. Qué bueno. Eso me parece que es crucial, ¿no? Para quitar primero la autocensura, que no es más que el miedo, el reflejo del miedo a la censura externa, ¿no? Si uno cree que por mostrarse tal y como es va a recibir censura o rechazo o desaprobación de parte de los demás, lo que va a hacer es intentar no averiguarlo si eso pasa. Va a optar por autocensurarse y rechazarse a sí mismo. Claro, eso es una muy mala lección que aprender demasiado pronto. Y como siempre suelo decir yo, lo peor que te puede pasar es que encima te vaya bien, ¿no? Y que digas, vale, lo he hecho y no me han rechazado. Entonces, ¿qué he aprendido de aquí? Que si no soy yo, estoy mejor. Vivo en una zona más cómoda y más segura. Pero eso es solo el corto plazo. En el medio y largo plazo uno empieza a darle al coco y puede llegar a distanciarse tanto de sí mismo que llegue a no entenderse y por lo tanto a no saber qué es lo que quiere de la vida. Yo sí creo que nacemos con una esencia, una naturaleza, con ciertos atributos sobre todo del carácter que son ciertamente inamovibles hasta cierto límite y el resto de nuestra personalidad se aprende pues con las cosas que nos van enseñando y que vamos aprendiendo durante el camino. Pero negar esa parte innata que es inmutable y que no puede cambiarse y que seguramente no tenga por qué cambiarse, sino simplemente enfocarse o aprender a usarse debidamente, me parece que no es una jugada inteligente. De todas formas, lo que he dicho, ¿no? Cuando uno no se conoce es muy difícil que pueda desarrollar un mapa sobre el que vivir. O sea, ¿cuál es la vida que tú quieres si no te conoces? ¿No? Es como intentar hacer un regalo a una persona de la que no sabes absolutamente nada o de la que tienes una idea formada que no es exactamente la que es, en verdad. El regalo que vas a hacer seguramente va a fallar. Necesitas ese conocimiento exacto o lo más profundo que se pueda para poder configurar alrededor y para poder darle una cosa que finalmente vaya a usar. Y entonces el conocimiento, el autoconocimiento y el autorrechazo son absolutamente incompatibles. O sea, no puede darse eso. Una persona no puede pensar tan siquiera en cómo tiene que configurar su vida si no se conoce profundamente y respeta su esencia, desde luego. Mm. Totalmente. Eh, ¿Ya acabaste, Joan? Sí, sí. Vale. Yo opino idénticamente igual, porque es que al final son palabras de personas que hablan diferente pensando idénticamente lo mismo. Creo que al final venimos de, vamos a decirlo así, tanta tralla de vida y tantos casos, creo que en propia persona vividos y en personas externas, que lo que te hacen es doctrinarte en algo que no sirve de nada ni nada, simplemente es que ves tantos ejemplos en ti y en los demás que entiendes cómo es. Yo, por ejemplo, yo en mí viví fases, porque como he sido muy nervioso, por ejemplo, pues he vivido muchas fases en las cuales pensaba que me conocía increíble y ya tiraba por una personalidad y al cabo de tiempo, después de entender que te estampas y que vives cosas
o bien desagradables o que no te gustan, te das cuenta que no era lo que pensabas. Entonces, lo que yo creo es que lo más importante es que tengas tiempo y paciencia para conocerte y saber por dónde. Pero sin ninguna duda hay unas capacidades atribuidas desde que naces, o sea, que llevas innatas, que son los que separan personas. Por ejemplo, si hablamos del ámbito del deporte, pues hay personas con unas capacidades biomecánicas para correr que son diferentes a una persona que no las tiene. Con lo mismo, esa persona puede llegar a trabajar enormemente para ser un buen corredor y lo va a conseguir, pero no va a ser el mismo corredor que el que lleva esas capacidades innatas. Pero no quiere decir que el que lleve esas capacidades innatas va a ser siempre el mejor, porque puede tener Claro. bajones emocionales, puede tener picos de forma mejor hechos o peores, en los cuales el que no tiene esas capacidades biomecánicas tan buenas le van a generar que no avance tanto. Por eso mismo es muy importante. Yo llevo siempre todo a una cosa, ser lo más honesto posible contigo, para ser honesto con la vida. Y aunque te notes muy arriba y te sientas en un pico increíble, seas tan humilde para darte cuenta que tarde o temprano, de alguna forma, la vida te va a colocar donde te tiene que colocar, Donde necesitas que te coloques, ¿verdad? donde sea necesario.